Para desgranar lo que es el arroz nuevo, la espiga del arroz nuevo, se utiliza lo que es, se le dicen cucharas de calabazos o cucharas de totumas. Se utilizan estas cucharas para desgranar lo que es el arroz nuevo. A contrario de lo que es el arroz ya maduro completamente, se cosecha por manotades, se le dice manotade o manojo de arroz, y entonces se desgrana con los pies. Se desgrana con los pies. ¿Qué tal, damas y caballeros, chicos y chicas? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Aquí estoy con mi friend Laureano. Vamos a sacar maíz el día de hoy. Y también estamos celebrando que llegamos a los 5,000 suscriptores. Así que gracias por apoyarme, gracias por ver los videos y gracias por darle like, gracias por compartir. Hoy es un trabajo de sacar maíz, tal solazo berraco como decimos nosotros por aquí, bellaco. Pero qué importa, la cosa es trabajar para tener algo. Así que vamos para adelante para ver qué sucede hoy. Son las 8 de la mañana. Vamos tarde porque como es un terreno sucio, lleno de monte, es peligroso, así que vamos a ver qué sucede. Así es, damas y caballeros, para poder llegar al lugar donde vamos a trabajar, donde vamos a sacar el maíz, es necesario pasar por estos senderos bastante peligrosos. No sabemos lo que hay por ahí, por eso es bueno traer las botas de caucho para poder trabajar con seguridad y traer un machete de este largo. Así que traer agua, traer comida, traer lonche. Y bueno, así se trabaja por estos lados, es muy común y estoy seguro que ustedes también han hecho este tipo de trabajo en algún momento de su vida. Bueno, el trabajo de hoy, vamos a ayudar a un tío ahí que se lo está comiendo el monte, se puede decir, porque el hombre no da más cosechando el maíz. Vamos a tirarle una ayudita para ver cómo resulta. A 5 kilómetros de camino desde donde salimos de casa, ya venimos llegando. Y luego de esto, el proceso de cosecha de maíz se saca, ya está seco el maíz, se saca, luego se desgrana y se carga. Así que es un proceso bastante fácil, pero lo más complicado es sacar el maíz por el sol y por lo sucio del monte también que puede estar. Bien, damas y caballeros, ese es el maíz que vamos a sacar hoy. Toda esa cantidad de maíz está por allá, es el maíz. Vamos a ver cuánto podemos sacar hoy, cuántos quintales podemos sacar. La verdad, yo soy un poco lento sacando maíz, pero no importa. El esfuerzo y el intento se hacen. Es un lugar muy hermoso, muy bonito por aquí. Un terreno de mi abuelo, de mi abuela más bien, sí, de mi abuelo. Un terreno de mi abuelo, así que está excelente. Estamos entre las montañas, aquí en las faldas de Cerro Algodón. Ese es el Cerro Algodón. Entonces dicen que en ese cerro, en esa parte de allá, en esa parte que se vea, dice que esa parte de allá, la gente que subieron dice que veían como una mansión, un castillo allá, y un señor pues, que tenía todo el cabello blanco, la casa era de oro, dice, y estaba acostado sobre una hamaca de algodón. Por eso que se le puso el nombre de Cerro Algodón, y de ahí se llama la comunidad de Cerro Algodón. Pero ese es el cerro de Cerro Algodón. Eso es lo que cuentan. Bueno, señores, ya llegamos aquí, listos para sacar el maíz. Así que ya están la gente sacando, así que vamos a ver cómo nos va. Vamos a darle. El que carga agua mama, lo esperanza de familia, el que trabaja lo tirede, con biombo en los bolsas, lleva carne para la casa, ya no quiere ser peleador ahora, quiere ser doctor, cantante, licenciado y también gobernador, de mi origen orgulloso, dependiendo esos chuan, luchador, trabajador, que en los fincas es mandador, el que lleva comida pa' montaña, caminando 3 horas por familia no se cansa, defendiendo esos chuan, cuadrinegri, segri, yo no veo distinción, unidos seríamos mejor. Está el sol brutal, está el sol berraco, está el sol bellaco, como decimos por acá, y el reto de hoy es sacar todo el tramo de maíz. Vamos a ver si lo logramos. ¿Sabe? Porque un ave que se respeta trabaja en este solazo en botas de caucho, papá. Y bueno, y sin tomar agua, porque aquí no hay ni una gota de agua por aquí, está lejos, como 1 kilómetro. Y si vamos a tomar agua es como perder tiempo. Así que seguimos por aquí sacando el maíz. Llevamos aproximadamente ya más de 1,5 quintales de maíz cosechado.
Y como merienda y como la cosa está seria, hace sed, se toma café. El café es la bebida por excelencia de un trabajador de cualquier tipo de trabajo que sea en el monte. Tú tomas café, te rehidratas de nuevo, parece mentira pero es cierto. Así que mi respectiva taza de café, así como el pasiero aquí, dándole duro también. Está el solazo brutal, brutal. Yo soy el Chuan que un niño representa, el que va en bota para la escuela con totuma en maleta. 3 de noviembre tricolor, lo cuelita representa, el que espera papa cerquita de lo tienda, el que quiere abuelita, el que carga agua mama, lo esperanza de familia, el que trabaja lo tirede, con biombo en la bolsa, lleva carne para la casa, ya no quiere ser peleador ahora, quiere ser doctor, cantante, licenciado y también gobernador, de mi origen orgulloso, dependiendo esos Chuan, luchador, trabajador, que en los fincas he mandado. Ya son las 12 del día y le estamos dando duro, pero la cosa está seria, así que el solazo en su punto, allá la montaña bien chévere, chévere allá atrás. Todo está bien hasta el momento, pero esperemos que no llueva para que podamos seguir trabajando. Está muy sucio el monte, hay peligro de encontrarse una víbora, una serpiente, lo que sea por aquí. Pero no importa, eso es parte del trabajo. Están los bichos, los zancudos, toda clase de mosquitos por aquí, pero qué importa, ¿no? Una vez que se respeta, trabaja en medio de todas esas cosas, la maleza, el pica pica, no se diga, y así hay muchas cosas por aquí, pero no importa. Aquí el quintal de maíz en la región de Muno se vende en $35, lo que es el quintal de maíz, o sea que la libra está a 35 centavos. Algunas personas lo venden a 30 centavos, otros a 40 centavos, y los más careros lo venden a 50 centavos, o sea, $50 el quintal, pero nadie se lo va a comprar. Así que en $35 un quintal de maíz está cómodo, barato, puedo decir yo. Así que el que trabaja come, el que trabaja tiene. O sea que el que se muere de hambre es porque quiere. Bueno, y por allá también están tumbando monte para lo que es sembrar maíz. Pero esos trabajadores llegaron a las 11 de la mañana y ya están sentados. Yo no contrataría a esa gente, pero bueno, hay muchas. La naturaleza hermosa por aquí, por este lado. Bueno, señores, este ha sido el trabajo del día de hoy y bueno, no es malo trabajar, siempre hay que ganarse la vida honradamente, honestamente y así sucesivamente. Hay que enseñarle a trabajar a los más pequeños, hay que aportar a las producciones agrícolas de nuestra comarca, ya sean agricultura de subsistencia o para el mercado, igual se valora y se respeta el trabajo agrícola. El nivel universitario, el nivel de profesión no tiene nada que ver con esto. He visto muchos profesionales trabajando en el campo y eso no le quita lo que ellos son. Así que muy bien por las personas que trabajan, que cultivan. Así que es una de las profesiones más importantes que considero yo. Así que mis amigos, nos vemos en un próximo video, en una próxima aventura, si así el Todopoderoso lo permite. Saludos y bendiciones.